nefasta de esta autora. Ya les dije, está viva, es activista política, es italiana, que ya tú lo dijiste. Ella vive en este momento en California y pues desde la información que consulté es feminista contemporánea. Ese es otra de los asuntos que es en común a las tres. Son contemporáneas o algunos autores dicen postestructuralistas, que nosotros trabajamos también desde el postestructuralismo, aunque eso nos lo han criticado mucho. Ella, a través de esos ensayos, artículos, de su producción académica, le ha aportado a los estudios de género, a las teorías queer y sobre todo, que me pareció muy particular en esta autora, a la crítica cinematográfica. Ella se mueve desde los contextos, bueno, desde los conceptos teóricos de la semiótica, que me parece interesante, desde la filosofía. Miren que aquí también ya hay unas disciplinas: la semiótica, la filosofía, el psicoanálisis y los textos literarios. Uno dice una hibridación, ¿cierto? Un asunto más transdisciplinar. No se van por una sola línea o por una sola filita teórica o epistémica, sino que empiezan a conectar, pero a conectar de manera organizada. Ella fue una estudiosa de Foucault, por eso habla de la tecnología del género, un poco atendiendo al concepto de tecnología que está en Foucault. Y ella también avanzó mucho en la teoría de Althusser con la representación, y mucho de eso ella lo ha pues desarrollado en su obra. Es contemporánea de Donna Haraway, conversaba directamente con ella, y es bonito que hayamos traído pues a estas dos autoras que tienen mucha relación. Cuando Teresa de Laurentiis habla del género, habla de esas diferencias esas diversas diferencias entre las mujeres de diversas clases sociales, etnias, culturas y generaciones en relación con cómo viven en esa condición de, el concepto es sujeto sexual. Y ahí sujeto tiene mucho que ver con la experiencia de Teresa de Laurentiis en la lectura de Foucault, pues de ese primer Foucault. Me pueden interrumpir y conversar si quieren. ¿Listo? Igual yo termino y ya también abrimos a la conversación. La teoría de ella se desarrolla desde esa mirada, una mirada crítica a lo que se divulga de la mujer en los documentales, en los filmes cinematográficos, pero ahí lo que ella hace es como dar un giro con una propuesta crítica sobre los estereotipos que el género masculino le asignó en el cine a la mujer, y eso me parece muy interesante a lo largo de la historia. Entonces ella en la década de los 90 tiene unas producciones críticas acerca de cuando el cine estuvo mayoritariamente en manos masculinas, y centra la mirada en ese concepto de representación y representación cinematográfica de las mujeres, sus estereotipos reflejado en el cine, que se propone desde la mirada masculina y misógina. Entonces a ella el cine le aportó para la teorización de ese concepto de género, desde lo que les dije ahorita, ese proceso semiótico en el que la mujer se ve continuamente envuelta, representada e inscrita en unos roles particulares de obediencia, de amas de casa, de servidoras, de sumisión, ¿cierto? Entonces para ella el cine es bueno, no está Daniel, que es el que está trabajando cine acá. Bueno, tú también, que te interesas. El cine es una práctica discursiva, digamos, un instrumento productor de significados, reproductor de ideologías y reproductor de la cultura, de lo que se vivía en la época, de cómo las mujeres eran vistas
machistas, de cómo las mujeres eran, digamos, catalogadas. Y de esta manera el cine desentraña e ilumina el significado de la noción de sujeto del femenino, sujeto sexual, que son como esos conceptos que empieza ella a desarrollar a través del cine. A mí me pareció un poco más como el cine como instrumento, aunque me aterra la instrumentalización, pero creo que allí el cine en ella es un instrumento para dar cuenta de, ¿cierto?, como la vejación de las mujeres en la época en términos de lo estereotipadas que las presentaban en el cine. Algunos autores dicen que Teresa fue una de las primeras en utilizar el concepto de teoría queer, pero que ella se cansó por la comercialización de ese concepto. Entonces, claro, porque miren que en el momento en las universidades lo de punta es hablar de el respeto a la diversidad de género, el respeto a las comunidades trans, y eso es muy importante, pero también se vuelve una moda. Y en todas las universidades están preocupadas por cómo trabajar eso. Recuerden que como somos estudiantes de doctorado y maestría tenemos que sospechar mucho de lo que vamos viendo, también en nuestras propias realidades y en estos autores y autoras que leamos. Digamos que eso no hay una verdad acabada. También ella ha estudiado los estudios, pues ha estado profundizando en los estudios gays y lesbianos. Creo que tiene mucho, ha bebido mucho de la obra de Foucault, sobre todo el primer Foucault, y por eso esa categoría del título que es tecnología del género o tecnologías del género, que es el texto pues del que estamos hablando. Para ella el género es ir más allá de los límites de la diferencia sexual y de esas restricciones que esa diferenciación supone para el pensamiento crítico feminista. Ella dice que el género es producto de una tecnología compleja y ese discurso de sexo-género según ella es necesario que se lleve a cabo fuera del discurso heterosexista, es decir, como en los bordes también, que estamos hablando un poco de eso en el seminario. Y esto se podría llevar a cabo mediante prácticas micropolíticas. Hablábamos también ahorita de la necesidad de formarnos pues como sujetos, bueno, como, sí, para seguir a Foucault, como sujetos políticos y Rancière, instalados en la resistencia. Estas tres mujeres, si algo tienen en común, también es que son activistas políticas y que a través de su obra ejercen discursos, muestran en sus discursos resistencias políticas, sociales, culturales, y eso es muy importante. Cuando yo empecé a leer este documento, pues hay como unas primeras preguntas, incluso pues yo la registraba acá, las primeras preguntas con respecto a la noción de género. Entonces en el documento inclusive hay una parte que se habla justamente, y que fue como una primera categoría que yo tuve con respecto a la lectura que hice, y es precisamente esa noción de género. Pero entonces antes de hablar precisamente de cómo el género pues va rebasando simplemente a lo que puede significar, que inclusive ella lo busca en la parte como del diccionario, entonces cómo está allí relacionado. Sí. Pero entonces antes de esa parte, pues yo tenía algunas preguntas como entonces, ¿qué significa género? ¿Qué relación tiene con los procesos actuales de desarrollo? ¿O género es igual a feminismo? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de su reconocimiento? Entonces, sí, claro, y más adelante, inclusive haciendo pues esa revisión como de significados o de acepciones que puede tener la palabra género, entonces luego ya empieza también, decía ahorita, como a rebasar un poquito ya esa parte meramente de lo que es del significado, y se da cuenta uno que
la parte del género no se puede quedar simplemente en la diferencia sexual, que ella lo aborda allí. Ella lo aborda ahí. Eso, entonces no solamente la diferencia sexual, sino porque tiene que, se da cuenta que va permeando otro tipo de situaciones, de contextos, también como lo social, como lo político, o sea, tiene que permear lo ese tipo. biopolítico, el biopoder de Foucault, que ella también lo aborda con Donna Haraway. Eso, y si con el documento pasado hacíamos un curso intensivo de Freud, en este también, pues para quienes no hemos trabajado mucho a Foucault, también había que revisar toda esta parte de la tecnología del poder en Foucault. Entonces la tecnología del poder, la parte de lo bioanatómico, lo biopolítico, o sea, como revisar esas partes, porque justamente la premisa de ella, o sea, empieza desde la teoría de Foucault y como dice, bueno, lo que yo voy a proponer va más allá de él porque pues entonces hay que comprender, ahí hay que hacer un alto justamente y instalarse en la tecnología del poder de Foucault para luego pasar a comprender la tecnología del género, es cierto. Esa tecnología. Ajá. Bueno, Paul Preciado, que también es un autor que hemos leído en el seminario, él ha abordado la obra de Teresa de Laurentiis, también de Judith Butler, y él dice que la teoría de estas dos autoras cuestionan la idea de un sujeto político mujer y de un sujeto político homosexual para poner el acento en la idea de subjetividad performativa. Eso me pareció súper interesante, o sea, y eso para el trabajo de Dani y mía es muy importante. Esa performatividad de los cuerpos que se va dando también a lo largo de las transformaciones históricas y yo también podría decir educativas, ¿cierto? Ahí ya hay unas transformaciones que si tenemos aperturas pues las vemos o no las vemos o las rechazamos. Y ahí Paul Preciado habla acerca de las tecnologías del género de Laurentiis como un circuito complejo de cuerpos, técnicas y signos que comprenden no solo las técnicas performativas, sino también las biotecnológicas, cinematográficas y cibernéticas. Porque como ya les dije, Laurentiis pues, tiene un poco más como el lente centrado en la producción cinematográfica y en su crítica desde esta tecnología del género, que es como un dispositivo, diría yo, para dar cuenta de esas... Hola querida, buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes sabían que el seminario era a las 2? Sí, lo que pasa es que no fueron a recoger a una niña al colegio y no podía salir sin entregarla toda. Bueno, Buenas tardes. bienvenidos. Entonces, desde ahí, pues me pareció interesante traer a colación a Paul Preciado, pues porque también se mueven estas teorías y ha trabajado a estas dos autoras, a Haraway y a de Laurentiis. Entonces, como para avanzar un poquito y abordar a estas otras dos autoras, ¿qué se entiende entonces en la teoría de Laurentiis por tecnología de género? No sé si alguien quiere decir o sigo yo contándoles. Pues ahí, en los tres textos, pues a mí el que más me gustó en primero fue este. Para mí era mucho más sencillo de entender. Donna Haraway no me gusta su narrativa, es entre poética, biográfica, sí, entonces ficcional. Exactamente, entonces pues no es mi estilo, es más el otro estilo, pero bueno, eso es lo de menos. Pero digamos que una cosa interesante que me parece que las une es lo que mencionabas, es en relación al biopoder, ¿no? El poder sobre la vida y cómo eso se relaciona pues claramente con, esos son conceptos que trabaja mucho Foucault. Dentro de eso está uno que antecede, que sería el de la anatomopolítica, ¿sí? Que es esto, ¿no? Que es cómo esas tecnologías moldean el cuerpo, es decir, esta silla está pensada, esta mesa está pensada, la disposición al principio como está pensada en función de unas formas de controlar las formas de vida, ¿sí? Y, por ejemplo, Laurentiis, ¿sí? O en las tecnologías del género, ella menciona que esa representación que se construye, que se instaura en el cuerpo, hace que se moldeen, ¿no? ¿Sí?
Entonces, y que se moldeen cosas muy, muy básicas, ¿no? Una mujer de cabello, los estereotipos, Los ¿no? estereotipos, sí. Entonces, digamos que ese dispositivo se convierte como en un mecanismo que reproduce esas lógicas de relación de poder, y que permite pues mantener ese sistema sexo-género, que es como la base que ella critica. A su vez, por ejemplo, cuando con Donna Haraway, ella menciona son las relaciones significativas, y entonces las dos cosas que las unen, está relacionada precisamente con esa forma de relacionamiento con la otredad. Y ahí es donde viene el otro texto, que sería pensarse como... El de la bella casa, el sí, cuidado. sí, por ejemplo, perdóname, cuando habla de los perros, pues uno normalmente siempre tiene que pensarse en el relacionamiento humano-humano, ¿no? O sea, uno piensa normalmente eso, a pesar de que uno convive muchas veces con estos seres, pero no se piensa en ese tipo de relacionamiento ecológico, ¿no? Incluso en la relación que se instaura con el suelo. Entonces eso para mí es el dispositivo, como ella lo plantea, es esas representaciones que se construyen, que permiten la movilización de esas relaciones de poder que se instauran en las formas en que nos movemos, o sea, en que somos hombres o somos mujeres. Y esa era una de las críticas también al principio del texto, que ella lo mencionaba, que me parecía muy interesante, es de la diferencia, porque ella menciona, ¿será que sí efectivamente somos diferentes, y aludiendo a las mujeres, o son unas réplicas de una misma unicidad, entre comillas, que cuando eso lo relaciona con la teoría freudiana, que dice mujeres, y genera una fórmula, mujer es igual a mujer y mujer igual a madre, y empiezan los universalismos. Entonces creo que los dispositivos irían como a esa reproducción de esas formas de relacionamiento con el otro, pero que mantiene ese sistema sexo-género, que esa es una de las críticas al género mismo, ¿no? Que pues por eso después dicen, no, o el género ya está gastado, y empiezan las teorías posgénero o poshumano, que son más densas, pero creo que sería como algo así. Sí, es ahí. De hecho, ese concepto de representación es muy importante en la Laurenti. Sí, pero está frente a las tecnologías del género, pues propiamente el término es como las tecnologías, digamos, afectan el género, ¿cierto? O lo construyen, o lo modifican, es como una mirada crítica que se tiene hacia la tecnología. El cine, por ejemplo, para ella es una tecnología de género. Exacto, la tecnología de género, ¿cierto? Desde la misma participación, desde los mismos estereotipos, desde la misma programación, desde los mismos datos que arroja, desde el fuera de escena también, o sea, como todo eso que ella pues lo que llama como tecnología del género, pues yo lo entiendo como eso, ¿cierto? Como una mirada crítica a cómo esa tecnología también ha ido creando, digamos, en la sociedad una idea de género. Y una repetición de esas ideas. De una repetición de eso, un afianzamiento de esas ideas. Ajá, es así. Que más adelante pues lo dicen con el tema de que cuando los hombres escriben feministas, sobre escritos feministas, ¿cierto? O sea, ahí va como que no se atreve, ¿cómo se dice? Como que no es, o sea, se abre ese espacio, no solamente como para repetir y afianzar eso, sino que se atreve como a nuevos pensamientos. Las mismas mujeres, cuando habla de mujeres lesbianas me pareció como curioso que como que las separara, ¿cierto? Como que le hiciera énfasis en ellas, de que se está abriendo también como esa mirada, ¿cierto? No solamente los hombres que han venido tradicionalmente, sino también las mujeres y hombres que piensan desde lo femenino y mujeres como en la diversidad. Y con Donna Haraway y los perros, y con Bella Casa la tierra. Es muy bonito cómo nos vamos moviendo de lo que ya tenemos instalado e instaurado, y que en investigación empezamos como esas aperturas de y ese con los perros también, y que vieran ese manifiesto de las mascotas de compañía es precioso. Así Said no disfrute tanto la lectura de Donna Haraway. Pues es el discurso como pero es muy bello. A mí me gusta mucho porque complejo. tiene mucho de lo literario y de lo ficcional, y que es
somos un poco más de la literatura, pues creo que, Pronto es eso. que ahí nos sentimos Sí, es una cuestión súper de afinidad. romantizados. Pero, por ejemplo, estamos llenos de esos dispositivos. Por ejemplo, solamente acá en el lugar, centro comercial, ¿no? Pues si tú vas, por ejemplo, a Pepe Ganga, está distribuido hombre y mujer. Entonces, igual los baños, ¿no? Funcionan exactamente con los mismos dispositivos de género, donde se establece una presunta diferencia, pero es una diferencia en función de lo masculino, de lo uno, ¿no? de esa relación de poder que se ha establecido hombre, que es la representación de lo masculino y que tiene el poder, se asume que tiene el poder, que lo ejerce sobre la mujer, ¿no? Que el otro, que está definida esa diferencia, pero una diferencia en términos de, Butler lo menciona como una diferencia en términos de una inferioridad, ¿sí? Que esas como las críticas que ella empieza a identificar, ¿sí? Que se diferencia, o la diferencia que establece la mujer no debería ser entendida como una diferencia en términos de una negatividad, sino más bien en términos de un ejercicio propositivo, ¿no? Y menciona, por ejemplo, la mujer no sinónimo, por ejemplo, de mamá, de pareja, de sexual, de objeto sexual, sino más bien en términos de mujer como una potencia. Y eso es, pues eso por lo menos para mí ti es súper importante en tu tesis, en tu trabajo. Ese es uno de los elementos claves que a mí me gustaría poder trabajar, sobre todo porque como trato el problemas de la violencia sexual, ahí claramente se ve esa relación de poder, pero lo que más me interesaría es precisamente esas formas de resistencia, es decir, a pesar de que existe esa forma violenta de ejercer poder sobre el otro, venga, pero ahí, a pesar de eso, hay cuerpos que resisten, hay formas de resistencia que no conocemos. Y sobre todo para estas tres autoras, esas formas de resistencia se materializan en las artes. Para Teresa, en el cine. De ahí también recomiendo unas películas que le pueden ayudar a Daniel y a David. Para Donna Haraway, en esa sensibilidad de conectarse con otras materialidades. Para De la Bella Casa también esa sensibilidad de conectarnos con la tierra y el cuidado de la vida, que eso a veces lo hacemos a un lado en las investigaciones. Y volvemos sobre la pregunta: ¿cuáles son los aportes de su tesis doctoral en la producción de conocimiento, pero también en las transformaciones sociales y de la cultura? Eso se los van a preguntar en algún momento, David. Cuando leía el texto pensaba un poco también en esas representaciones que se hacen en el cine colombiano de la mujer, y quería pues como hacer un aporte al respecto, y es que digamos que en los últimos años ese rol femenino dentro del cine colombiano se ha transformado, ¿cierto? Ha cambiado, ha sido protagonista, posiblemente con esas mismas ideas antiguas, pero con una visión como más moderna. Y con respecto a que no hayan mujeres directoras de cine, pues por ejemplo solo Laura Mora en los últimos años, pero antes no. Entonces lo que decía la compañera, los hombres representando a las mujeres de una manera distinta. Pues es que a lo largo de la historia eso ha sido muy tenaz, porque hasta las mujeres en la literatura, Nati lo sabe, tú lo sabes, no podían tampoco filmar. Ni votar, ni estudiar. Hay Eddie me goza a veces porque yo veo documentales en Netflix, a mí me gusta Netflix, entonces me dice, se lo vi en Netflix, y yo sí, me vi un documental en Netflix de la historia de cómo crearon los cómics de la Mujer Maravilla. Muy bueno. Y es buenísimo, lo crearon realmente dos mujeres, pero como en la época no podían filmar, el marido de las dos filmaba. Entonces, pues, claro, es muy tenaz. Y ahorita que decías eso de que en los centros comerciales, además de que hay almacenes solo para mujeres o almacenes, aunque ya pues eso de que solo para mujeres o solo para hombres ha variado mucho, también eso tiene que ver cómo culturalmente nos hemos formado. El azul para los niños, el rosado para las niñas. Yo una vez fui a comprar los cuadernos de mi sobrino y le di la lista a la muchacha y me dijo, ¿niña o niño? Yo le dije, no, es gay. ¿Qué me parece?
Y ella me miró como, ¿qué? Pues ¿de qué me está hablando? Pero es que eso ya lo tenemos aquí instaurado, sáqueselo pues de la cabeza que el muchachito pues viene vestido de azul y la muchachita rosada. Pero ahí es donde menciona a Althusser en la producción de sujetos, donde los aparatos ideológicos del Estado, escuela, familia, iglesia, todas las instituciones producen, o sea, esta es una institución y produce un sujeto, ¿no? Sale, entra un ser vivo y sale un doctor, ¿no? Así funciona. Pero por ejemplo la familia, que es esa unidad que produce esencialmente ese sujeto en términos de lo organísmico, está amarrado por ejemplo a que muchas de las personas que reproducen esas lógicas no son necesariamente masculinos. Es decir, a mí me crió mi mamá, a mí me crió mi abuela, y yo por el hecho de que yo sea hombre establecía una distancia con mi hermana, y a mí me dan muchas diferentes cosas mejores que a mi hermana por el hecho de ser, pero lo hacía una mujer, no lo hacía mi papá, no lo hacía mi abuelo. Entonces, y lograr transformar ese imaginario que se instaura es absolutamente difícil, ¿sí? Porque, como usted es hombre, usted es de la calle, usted trabaja y esa es su tarea, ¿sí? Pero si usted es mujer, entonces usted tiene que producir hijos y casarse, y eso es el devenir ser mujer. Pero y eso persiste, o sea, en la actualidad vivimos esa misma lógica. Se ha transformado, pero o sea, muy poco, ya no es tan visible esas formas violentas de sumisión, pero persisten, son mucho más sutiles, ¿sí? Y son cotidianas, que es lo más peligroso, ¿no? Porque están delante de nosotros y no nos percatamos, las naturalizamos y las reproducimos, ¿sí? En la forma de vestir, en la forma en que uno se expresa, y eso es terrible. Porque la reproducción, que es un concepto muy de esta autora, no hay un proceso reflexivo. Digamos que pues no hay como hacer conciencia, por decirlo de alguna manera, de la psicología, hacer conciencia de no lo hacemos. O sea, repetimos como loros porque además vivimos en un mundo muy agitado, de mucha velocidad, entonces no nos detenemos. Por eso, y voy a pasar aquí a la otra autora para que nos pueda rendir hoy la sesión, María Puig de la Bella Casa habla del pensar con cuidado, y eso me parece muy bello, además de muy bello, muy profundo para la producción investigativa de la que estamos hablando. ¿Qué es eso de pensar con cuidado? Bueno, pero antes decirles que María Puig de la Bella Casa es española, está viva, otra vez vuelve y juega, tiene 51 años, es feminista, y ella habla acerca de que la producción del conocimiento desde el cuidado es ante todo un acto colectivo. Y creo que ya desde lo que veníamos hablando de Teresa, pues se necesita pensar con los otros. De hecho, ella en su vasta obra, además de Althusser, además de Foucault, además de Donna Haraway, pues menciona otro montón de autores y autoras que son quienes les han ayudado a conseguir, a elaborar más bien o a crear su piso epistemológico, porque son teorías más o menos recientes, pero eso pues no sale de la nada, ¿cierto? Entonces, hablemos un poquito de eso del pensar con cuidado y de lo que propone María Puig de la Bella Casa, que también es contemporánea, es feminista, y que habla un poco de pensar como en esa crisis ambiental que estamos viviendo. Pues esta mañana lo veía en las noticias, los incendios forestales tan tenaces en el mundo. Ayer mataron al candidato presidencial del Ecuador y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces ella llama la atención sobre esa crisis ambiental, pues que no es solamente con el cuidado de la naturaleza, también lo que hacemos los humanos de manera agresiva unos con otros,
Ella dice que eso es un asunto filosófico, existencial, de conocimiento y de formas de vida, del respeto por las formas de la vida. Ella habla mucho desde el concepto de naturaleza en articulación con lo biocultural, digamos, no solo como para combatir las crisis, en este caso la crisis climática, pues que en el mundo también lo estamos achicharrando, sino para asumir una responsabilidad singular en los futuros posibles y muy esperanzadores. Tal vez ahí digamos que ese discurso no te conectaría tanto, pues como por sus, bueno, mentiras que sí, por sus intereses investigativos. Me hacía pensar era en el discurso de Somos del color de la tierra del subcomandante Marcos, la relación de resistencia del ejército zapatista, donde ellos proponían transformar, o sea, era muy contradictorio y es difícil a veces entenderlo, porque decía, vamos a transformar el mundo, vamos a resistir obedeciendo, vamos a mandar obedeciendo. Entonces rompe mucho como la lógica de entender la resistencia como una lucha violenta sí, contestataria, sino más bien de pensarse desde la diferencia, pero desde esa otredad, desde lo no uno, o sea, y eso es bastante complejo porque siempre uno se piensa desde el saber disciplinar, ¿no? O sea, y pues al contrario me parecía interesante porque me permitía, es eso, o sea, ¿cómo se llama esta otra autora que no me gusta? No, Haraway, no, esta, la de los perritos. Donna Haraway. Haraway. Entonces ella le ayuda a uno a pensar, pensarse de otra forma, ¿sí? O sea, pensar en el otro de otras formas, y eso incluía pensarse el suelo, o sea, uno normalmente no se piensa la relación con el suelo, pero, por ejemplo, todo eso se ancla a una lógica de producción económica, donde los sujetos, nosotros, estamos aquí en una lógica de producción económica, ¿sí? Y es un modelo neoliberal que busca producir sujetos útiles, y útiles en términos de que mantenga el mismo sistema, pero ese sistema parte del hecho de que es neocapitalista, lo que parte es del hecho que la Tierra va a ser infinita, y no es así, o sea, y de ahí que se conecta con esa serie de catástrofes que tenemos y lo que viene más para adelante, ¿no? Sí, dale, Perla. Aquí frente a este tema del suelo, pensaba yo que muchas veces nosotros nos relacionamos como desde el poder, ¿cierto? Como del poco respeto frente a las cosas, ¿cierto? Entonces, desde ahí, en este tema del suelo, como la explotación agrícola a gran escala, cómo no lo respetamos, cómo no lo tomamos en cuenta, cómo no nos damos cuenta que es un ser vivo, que tiene, pues, que es un ser con el que nos podemos relacionar, que tiene sus propias dinámicas, cómo encauzamos los ríos, cómo deforestamos, matamos la fauna, o sea, cómo no nos relacionamos como un otro, como tú sabes, no es como desde el respeto, como desde su propio ser, sino como nosotros como con el poder acabando con eso, ¿cierto? O sea, no nos importa, no tenemos como relación frente a eso. Entonces es como este nuevo enfoque de pensarnos desde ahí, de tener como una relación más comunitaria, o sea, como que las relaciones comunitarias o las comunidades mismas tomen conciencia, tomemos conciencia del cuidado de la tierra, de una forma distinta de relacionarnos con ella, de que habitamos ahí, de que somos parte de eso. Pero en esa parte que dice la compañera inclusive de la relación con el suelo, que ese tipo de relaciones, inclusive ella decía en un punto, inclusive para quienes labran el suelo, para quienes están en esa relación, podríamos llamar campesinos y demás,
hay también una mirada muy patriarcal, justamente porque el suelo solamente es para trabajar, o sea, se trabaja, voy, el asadón, sacar, de acá viene la parte más mercantil solamente del suelo, pero por esa mirada solamente de que el trabajo duro y las ampollas y no sé qué, viene acá solamente el hombre, es el que, o sea, es una relación que es muy distante con el suelo. Entonces ella plantea justamente que esa relación pues completamente es un replanteamiento de cómo se realiza o cómo se tiene en cuenta esa relación con el suelo. Y hay una parte que también me llamó mucho la atención, tiene que ver esa relación con el suelo, cómo es la representación inclusive, o sea, del suelo con respecto al inframundo. Proponía la visión de la artista británica Katy Scott, o sea, cómo es esa representación, y a mí esta parte me hizo fue pensar en que también ese distanciamiento que se puede tener con el suelo tiene que ver con la representación de lo que es el subsuelo, es relacionado con el inframundo, y el inframundo, desde, si se quiere, como una perspectiva más católica, es justamente aquello que está mal, aquello que es allá abajo en el infierno, allá abajo es donde usted se va a quemar si hace esto. Estereotipo. Claro, y ese tipo de situaciones justamente van llevando a que esas relaciones sean muy distantes, en este caso con el suelo, o sea, cómo esa relación del inframundo no tiene para nada una relación desde naturaleza, desde la otredad significativa, sino que por el contrario hay un distanciamiento justamente por ese tipo de estereotipos. Así es. Creo que con esta autora, pues allí ella nos muestra como lo fatigados y lo agotados que podemos estar con respecto a como la exageración también de utilidad y de utilizar la naturaleza para nuestros fines. Eso en ella ahí es claro, y por eso hablar del cuidado y de las relaciones, ella también en su obra lo habla del suelo en relación con el humano, ella lo habla así pues desde el humano, y como ese llamado de atención también por esos daños irreversibles que ya muchas otras teorías también las han puesto en boga y las están así, inclusive los medios de comunicación también lo dicen con mucha fuerza por el consumo excesivo de los recursos naturales. Entonces ahí también hay una relación con el texto que leímos de Donna Haraway, que ya como para ir cerrando también esta parte lo podemos conectar en términos de la teoría de Donna Haraway. También les decía ahorita al inicio que es una autora viva, tú lo decías, ahora vive en Colorado, en Estados Unidos, y de ahí leímos ese concepto de natoculturas emergentes, ¿cierto? En el manifiesto de las especies de compañía leímos pues la introducción, no leímos todo el texto me parece muy interesante, pero en ese sentido también como autora afín al feminismo especulativo, ella, lo que decía ahorita Said, ella en su escritura literaria también ahí linda con la ficción, con el humor en algunos aspectos, en algunos su parte muy apartados. biográfica, habla de sus Claro, propios. y eso es interesante también en esta obra, o sea, lo habla en primera persona del singular, ¿cierto? Desde su propia experiencia. Creo que ella también ahí nos habla de ese daño que le estamos haciendo a la naturaleza, al planeta, y que es un daño irreversible en cierta forma. También llama a esa reflexión sobre lo que estamos haciendo y propone esa mirada distinta a desarrollar nuevas formas de relación, o no sé si tan nuevas, otras formas de relación que ella en su obra lo denomina la multiespecie, o sea, cómo relacionarnos. Miren que las tres autoras estamos allí viendo esa necesidad de establecer relaciones. Teresa de Laurentiis con esa posibilidad de las relaciones entre autores, ese concepto de representación ahí en el género tan marcado,
de la bella casa con el cuidado y la relación con el cuidado de la tierra, y ahora en Haraway también esa necesidad de relacionarnos, pues digamos que ella lo habla con los perros, y ahí tampoco nos está diciendo pues que el perro es el mejor amigo del hombre, sino pillarse ahí esa sensibilidad en la manera de establecer la relación con ciertas materialidades humanas, lo diría ella, inhumanas. Entonces ahí también hay unas relaciones muy interesantes en la tecnología del género, de Donna Haraway y de Teresa de Laurentiis, sobre todo de la bella casa, en el cuidado de la vida, el cuidado con la naturaleza, el cuidado de las materialidades. Profe, porque ella todavía, inclusive pues ahí habla en esta parte de cambiar ese tipo de relaciones binarias. ¿Cierto? Entonces, por supuesto. Entonces, por ejemplo, ser humano-animal, o sea, y ese tipo de relaciones se dan también como sobre poder, ¿cierto? Entonces, el humano domina a los animales, o sea, ese tipo de relaciones binarias también, cómo se pueden plantear de otra forma. Inclusive ella lo hace como una suerte de analogía también cuando dice, pues, lo mío es como un prado, como algo más serpenteante, no en forma de árbol, porque ya sería pues como una cuestión ya de poder, instauraría pues como esa parte, sino que es más bien de ese tipo de relaciones. Inclusive antes, en la obra de ella, encontramos el manifiesto cyborg, ¿cierto? Sí, ese es su obra. Eso fue como la primera parte, inclusive sí. ella se refiere a él, se refiere a esa parte, pues y muy interesante porque pues se nota que lo estudiosa que es, porque referirse a la propia obra de uno, como ingresar dentro de esa misma que ya había manifestado en los cyborg, justamente con esa relación entre lo humano, pero también aquello que puede ser más tecnológico, que esas relaciones cómo se van dando, que justamente hablan de esas relaciones binarias que se replantean, que se piensan de otra forma. Bueno, creo que ahí podemos ir dejando, pues, porque ya hemos avanzado en los tres textos. No sé si tienen algo más que decir en términos de esas relaciones que fuimos encontrando, de esas distancias también que toman cada una de ellas. Creo que desde el principio vimos muchas más relaciones que distanciamientos, pero no sé si quieren aportar algo más. Pues yo, cuando estaba leyendo el de Laurentiis, ella hace referencia a un texto que se llama Este puente en mi espalda, ahí está pues en inglés. Yo lo busqué, es muy bonito, es un libro escrito por feministas afroamericanas, latinas, asiáticas, indígenas en Estados Unidos, y hay un poema por el que se llama El libro, que pega más en inglés que en español, porque en español pues la copia que yo tengo está, pues no está bien traducido, o sea, yo lo empecé a ver como raro y lo busqué en inglés y yo, Entonces, habla de el puente que ella, Kay Rushing, que es la que escribió el poema, tiene que hacer, y es una costumbre que hay, sobre todo en Estados Unidos, con las mujeres negras que entran a espacios que no son negros, que ellas son como el puente, entonces ellas tienen que traducirle lo que ellas son, tienen que explicar lo que son, explicar sus culturas, su cultura, sus hábitos, sus formas de comer, sus formas de vestir. Entonces ella está haciendo como digamos un poema renegando de eso, que ella no quiere ser más como el puente entre las personas para que se sientan que tienen la amiga negra, para que sientan que no son racistas porque tiene una amiga negra. Ella, por ejemplo, dice que ya está cansado de traducirle este pedazo. Explico mi madre a mi padre a mi hermanita a mi hermano, mi hermano a las feministas blancas, las feministas blancas a la gente de la iglesia negra, la gente de la iglesia negra a los hippies a los separatistas negros, los separatistas negros a los artistas a los padres de mis amigos. Entonces me parece muy bueno porque es como la carga que se le ha dado también a las mujeres, pues porque como son esas figuras, digamos, maternales, que son como más asequibles, entonces que se les da a las mujeres. Me gustó mucho pues es como esa reflexión que hay en el libro,
que se le da a las mujeres, como ellas tienen que estar a todas explicando y siendo como las pacificadoras de muchos contextos. Pero lo que ella hace en ese texto es una crítica precisamente a esos modelos o a esas formas de representación de la mujer, sobre todo en el cine de los años 90, ¿cierto? Esos estereotipos que se repiten allí, por eso esa tecnología del género para ella está puesta en la crítica, mejor dicho, en el cine como dispositivo, en esa, la crítica que ella hace al cine como dispositivo, en esa. Sí, Dani. Bueno, ¿algo más? Hay mucho pues por trabajar allí, son 3 textos con muchos asuntos en común, pero pues me interesaba hablar de este texto de la tecnología del género un poquito más desplegado y poderlo conectar con los otros 2, que son 3 mujeres, pues como decíamos al principio, contemporáneas, feministas, 2 de ellas más tendientes al ecofeminismo, que ya también lo hablamos al inicio. Y bueno, no es como para decir que aquí cerramos la conversa, sino que podemos traer a colación en los seminarios estas autoras que estamos leyendo. Y también ahorita, después de que Nancy haga su presentación, vamos a abrir un espacio más amplio para conversar. ¿Listo? Entonces yo creo que podemos hacer un descansito, faltan 25 minutos.